Alan, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Fran. Es un placer también conversar contigo. Gracias por la invitación. Siempre me encanta empezar con algo de contexto. Estuviste en UBS, luego en Mesoamérica, para posteriormente lanzar Carao Ventures. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? Mira, es una historia interesante, pero en cierta forma también tiene bastantes cosas parecidas a varios de los que estábamos tratando de empezar firmas parecidas en ese momento, ¿no? Yo estaba en el 2012, en un momento de la carrera que la gente más o menos que es de la misma generación que yo es bastante típico. Tenía 5 años de trabajar en mi primer trabajo después de undergrad. Y bueno, había que decidir ahí qué quería hacer con el resto de mi carrera, ¿no? Entonces, estaba entre hacer carrera corporativa en Mesoamérica o las otras alternativas era emprender o quizás hacer un MBA, ¿no? Entonces salí en el 2012. Siempre tuve esta idea, digamos, siempre me gustó el mundo del emprendimiento. En ese momento no sabía, digamos, una industria en particular en la que quería empezar una compañía. Pero tenía esta vena emprendedora, no solo porque vengo de una familia emprendedora, sino porque estuve en Babson y bueno, ahí se respiraba básicamente todos los días emprendimiento. Eh, entonces, en ese momento lo que hicimos con un colega de Mesoamérica, desde más o menos un año antes, empezamos a hacer inversiones en startups a nivel local en Costa Rica. Invertimos en una compañía bien interesante en gaming que justo en el 2012 la aceptaron a una de las aceleradoras que en ese momento era de las más importantes, que era Dream It Ventures. Y entonces hice la inversión y les propuse a los founders de esta compañía si me podía ir con ellos para conocer de adentro, digamos, cómo funcionaba el proceso de aceleración y entender los stakeholders en Estados Unidos. El programa era en Nueva York. Y bueno, take it from there, ¿verdad? Al mismo tiempo estaba pensando hacer una maestría, entonces estaba estudiando para aplicar y tal. Y bueno, me fui con ellos como CFO de la compañía e inversionista. Y la verdad fue una experiencia increíble, ¿no? De aprender desde adentro cómo funcionaba una aceleradora en ese momento. Eran otros tiempos, pero igual tuvimos oportunidad de conocer a titanes que estaban empezando compañías bien interesantes, algunos de los inversionistas más relevantes del East Coast. Por ejemplo, Fred Wilson o Josh Koppelman llegaron a hablar al acelerador en algún momento. Y bueno, terminó el proceso de aceleración. La compañía no necesariamente fue un grandísimo éxito en la que invertimos, pero o sea, volví básicamente a la región y dije, tenemos que empezar la primera firma de Venture Capital para Centroamérica, iniciando desde Costa Rica, que es donde tenía, digamos, las bases más importantes de nuestro network para iniciar, ¿no? Y fue interesante, o sea, lo que queríamos era tratar de identificar a los mejores emprendedores de la región que no tenían en ese momento acceso a capital prácticamente de ningún tipo. Y a la vez para resolver el tema de la inversión decidimos armar un grupo, digamos, de inversionistas ángeles, que en ese momento fue un grupo de 10 sponsors, principalmente family offices y high net worth individuals de Nicaragua y de Costa Rica, que decidieron apuntarse sin ninguna experiencia previa invirtiendo en startups a nuestra visión. No, entonces la verdad fue como fuimos ahí sumando las partes de un rompecabezas y terminamos con esa primera versión de Carao Ventures. Sí, así empiezan varios fondos y lo he visto Dila, Angel Ventures, justo donde estoy ahora, Bridge. Entonces muchos empiezan como este club de ángeles invirtiendo y ya después un fondo ya más estructurado. Alan, mencionaste que no hiciste una maestría. O sea, ¿qué pasó por tu cabeza de no hacer un MBA? O sea, sé que tienes o sea, digamos, eres fellow en Kaufman, pero no un MBA. Y la mayoría de los partners en la TAM de fondos de VC tienen un MBA. O sea, ¿por qué decidiste no hacerlo o qué fue lo que te motivó a no hacerlo, no? Si tenías como esta opción. Sí, mira, es una muy buena pregunta. En ese momento la realidad es que en el 2002 estaba como hedging my bets, ¿verdad? Quería como explorar esta posibilidad de emprender, pero al mismo tiempo estaba aplicando, como te conté, para hacer un MBA. Pero realmente cuando vi la oportunidad y en ese momento de verdad que no había nada, o sea, lo único que se conocía en ese momento eran unos cuantos fondos en el cono sur de Sudamérica, una que otra iniciativa, como dices tú, en México quizás, pero prácticamente no había nada. Y básicamente la pasión me hizo quedarme en esto. Fue muy difícil, no le estaba poniendo la atención que se necesitaba al proceso de aplicación y al final realmente lo que quería hacer era continuar con Carao y ver a dónde nos llevaba, ¿no? Ya, totalmente. Sí, es un dilema que siempre tengo, como
hacer o no un MBA y aplicar, etcétera, porque ya estás en un lugar que te gusta, entonces salirte, pero si vas a querer regresar eventualmente, como qué tanto está este value add, y es una pregunta que hago mucho a mis invitados y pues muchos que tienen MBA y tú, y digamos, de tu lado no. Ahora, sobre este mismo hilo, Kaufman, o sea, ¿qué es el programa de Kaufman y o sea, qué ha agregado a tu carrera de VC? O sea, ¿qué aprendizajes has tenido? ¿Qué beneficios tangibles has tenido gracias a este programa de Kaufman? Mira, yo creo que es un tema muy, muy diferente a lo que potencialmente fuera un MBA. No, no lo tuve, pero al final terminamos, he trabajado la mayoría de mi tiempo con otros MBAs, contratamos MBAs y conozco muy bien, digamos, cómo funcionan. Pues sí, es un tema de desarrollo profesional, pero son dos experiencias creo que bastante diferentes. Creo que el MBA te permite como redireccionar, digamos, tu carrera en algún momento. Es muchísimo más técnico. Es cierto que construyes un network, pero vas en una etapa relativamente temprana en tu carrera profesional. Kaufman, yo creo que se le saca muchísimo más valor cuando ya, digamos, estás en una posición de decisión de inversión, en una situación un poco más madura de tu carrera y de construcción de empresa o de firma. Entonces, creo que son dos experiencias muy diferentes. A mí me tomó como 5 años decidir hacer Kaufman porque obviamente es una inversión de tiempo y recursos bastante importante. Y bueno, finalmente tomé la decisión, estoy en medio del programa y la verdad que ha superado las expectativas. No sé si te gustaría conocer, digamos, cuáles son mis principales reflections al respecto, pero sí, la verdad ha superado bastante mis expectativas. ¿Por qué dices que ha superado tus expectativas? Mira, porque creo que, o sea, fui con una perspectiva de que era un poco más, digamos, académico y por suerte no lo era. También fui como con una expectativa de que era como un grupo de confianza, ¿sabes? Como quizás pensar en un YPO Forum o alguno de esos espacios en donde uno realmente va con pañuelo, digamos, a conversar de las cosas malas que le pasan y a buscar consejo. Y la verdad es que no es nada, ninguna de las dos, ¿verdad? Lo que yo más he, digamos, sacado como aprendizaje de Kaufman y creo que son temas sumamente valiosos es efectivamente el network se expande, digamos, de manera importante con perspectivas globales. La verdad es que los compañeros son titanes y te dan una perspectiva desde varios ángulos de la industria, pues no son solo fund managers, sino que también hay LPs, hay gente que eventualmente se convierte en emprendedor, aunque no necesariamente es lo que están buscando, pero sí te trae, digamos, una diversidad importante de opiniones y de formas de ver el mundo de venture, ¿no? Lo otro es, digamos, tienes un círculo de confianza para hablar de los temas más difíciles de manejar, digamos, una firma, un fondo, de empezarlo desde cero y crecerlo y demás. Que aunque tú tengas relaciones, digamos, con varios de mis colegas a nivel regional y los consideres inclusive amigos, mentiras que tienes unos espacios para hablar de los temas más retadores que estás viviendo o cómo resolver problemas importantes. Entonces, Kaufman realmente te da un espacio para ir bastante en lo profundo a conversar de estos temas con gente que está viviendo situaciones muy, muy parecidas o que ya ha vivido situaciones muy parecidas. Y lo otro que me ha encantado es el tema de poder retraerme por una semana o unos días cada cierto tiempo y pensar en el largo plazo de Carao, ¿no? Uno en el día a día está resolviendo los problemas, estás apagando incendios todo el tiempo, la mayoría de tu tiempo se va en resolver el corto plazo. Ahí puedes retraerte un poco y pensar a dónde quieres llevar tu carrera y tu firma para los próximos décadas, ¿no? Me da muchísima curiosidad. ¿Cuáles son estos grandes problemas que enfrenta un fund manager que se discuten o que discutes con otros colegas o otros emerging fund managers? O sea, ¿cuáles dirías que son estos grandes problemas o preocupaciones? Mira, o sea, hay temas desde coyunturales, como por ejemplo hablar de cómo la crisis va a afectar tu portafolio o tu estrategia de inversión en el corto plazo, pero también hay temas de asset building, de construir una firma, ¿no? Hay cosas que quizás por resolver el corto plazo, los temas visibles uno deja de lado, que es, por ejemplo, todo lo que es construcción de un proceso de carrera para tu mejor gente, ¿no? Cómo distribuir temas como hablar del carry, cómo vas a atraer al mejor talento, con qué insumos, digamos, con qué recursos puedes traer al mejor talento sin tener que pagarle necesariamente la compensación que se ganan en las mejores consultoras o en Big Tech o lo que fuera.
Y en fin, o sea, ¿cuál es realmente el impacto que quieres hacer, el meaningful impact que quieres hacer a través de lo que estás construyendo? Hay momentos muy difíciles, o sea, momentos en donde tienes que hacer write-offs, las cosas no van bien, temas personales, o sea, temas societarios y la verdad a veces te sientes un poco solo, te puedes sentir un poco solo. Y este es el espacio de hablar con gente que te entiende, porque entiende la industria y ha pasado por situaciones parecidas. Totalmente. Y creo que también uno de los temas que pues más sufres, bueno, no sufres, pero de los más retadores que son como fund manager es el tema de levantar capital, ¿no? De levantar tus primeros fondos sin un track record tan grande. Y aquí te quiero preguntar, o sea, ¿cuáles fueron los primeros o los principales retos que enfrentaste al levantar Carao Ventures? Mira, al inicio operábamos, o sea, montábamos SPVs cada vez que íbamos a hacer una inversión y así operamos desde el 2013 hasta el 2018, ¿no? Lo que hacíamos nosotros es, como te decía, era bastante hands-on, buscábamos a los mejores emprendedores y le apoyábamos con recursos. Nosotros de nuestro propio bolsillo hacíamos inversiones en pre-seed de $25,000 y luego las cosas que sentíamos que estaban investment ready las presentábamos al grupo de inversionistas, ¿no? Lo bueno es que el grupo de inversionistas, conforme el ecosistema fue creciendo, empezaron a salir compañías más visibles y la gente se iba poco a poco interesando en el asset class. El grupo fue creciendo de manera importante por referencia de los originales. Entonces, te conté que empezamos con 10 sponsors originales. Para el final del 2018 teníamos más de 45 inversionistas en más de 10 países de la región y que controlaban corporativos muy, muy interesantes que podían ser socios estratégicos de las compañías en las que invertíamos. El problema era que teníamos que levantar fondos on a case by case, ¿verdad? O sea, íbamos, veíamos una oportunidad y la preparábamos y teníamos que tener un foro en donde invitábamos a todos los inversionistas y cada uno decía cuánto quería invertir y en cuál quería entrar y tal. Y después de ahí teníamos que ir, terminar de negociar el deal, montar el SPV, cerrar. Entonces hacíamos una o dos inversiones al año. Al inicio eran inversiones pequeñas de 250,000. La más grande que hicimos en esa modalidad fue de más o menos unos 2,5 millones y participaba más o menos como la mitad del grupo en cada caso. Pudimos fondear todas las oportunidades que quisimos, pero la verdad es que no es un modelo muy competitivo, en donde se empezó a regionalizar la industria y queríamos entrar en nuevos mercados. Nuestro proceso era demasiado lento. Había que hacer muy demandante en tiempo con cada uno de los inversionistas, montar estructuras cada vez que quería cerrar una inversión era difícil. Y había un aspecto presencial que era que siempre traíamos a los emprendedores, aunque hubiera que volarlos para presentar al grupo en el foro, ¿no? Entonces así nos perdimos de muy buenas oportunidades y ahí fue donde decidimos que teníamos que transicionar hacia la figura de fondo, que fue un tema un poco controversial con nuestros inversionistas, pero al final salió muy bien y la mayoría de los inversionistas participaron en los fondos. El tema de fundraising, perdón que la respuesta se hizo un poco más larga, siempre es difícil, Fran. O sea, la verdad es que siempre es difícil levantar capital y obviamente construir track record toma mucho tiempo si haces las cosas bien, inclusive. Entonces, siempre nos ha costado y nunca hemos llegado al target size de lo que estamos buscando. Por suerte sí hemos podido fondear todos los proyectos que hemos presentado. Sí, totalmente. De ningún invitado he escuchado que es fácil levantar capital y es bastante complicado. Y desde tu perspectiva, o sea, siendo un fondo nacido en Costa Rica, ¿cómo vendes, o sea, Costa Rica o las inversiones regionales para tus LPs? O sea, quiero entender, o sea, no sé, me hace más sentido en mi cabeza vender un México por tamaño de mercado, un Brasil por tamaño de mercado. Y tú, desde Carao, ¿cómo vendes hacia tus LPs el estar basado en Costa Rica? Mira, eso más bien yo creo que fue una ventaja competitiva para nosotros, porque desde el inicio sabíamos que teníamos que ser un fondo regional. Entonces, a empezar, digamos, desde un mercado tan chico, teníamos que pensar rápidamente en un segundo, un tercer mercado. Y desde muy temprano teníamos, digamos, la visión y apuntábamos al objetivo de convertirnos en el referente de los mercados medianos y pequeños de América Latina hispanohablante. Entonces, eso no fue un tema, más bien, o sea, eso nos permitió a nosotros empezar a ver oportunidades en diferentes mercados cuando todos mis colegas, digamos, mexicanos estaban súper enfocados porque tenían el plato lleno con México o Brasil, por supuesto, sigue siendo igual. Entonces, eso más bien yo creo que fue una oportunidad porque tuvimos que forzadamente empezar a ver cosas en otros mercados desde bastante temprano.
Y de cara a los inversionistas, siempre lo que les hemos propuesto es, queremos darles una exposición diversificada a las mejores oportunidades que salgan de los mercados no más calientes de la región. Inclusive les damos exposición a los mercados más calientes, pero de una forma colaborativa. Al final, tú sabes que esta industria siempre coinvertimos con otros fondos y la idea de invertir, por ejemplo, en México es coinvertir con nuestros colegas con los que mejores relaciones tenemos en este mercado. Hablas sobre que Venture Capital es un negocio de coinversiones y de relaciones. ¿Cómo manejas las relaciones a nivel VC, ya sea a nivel otros fondos, a nivel emprendedor, a nivel equipo? A nivel de otros fondos, yo creo que vas construyendo la relación poco a poco. Te vas dando cuenta con quién, digamos, tienes una forma de pensar parecida, una tesis parecida, y también cómo vas desarrollando confianza con cada uno. Tú rápidamente, o digamos con el tiempo, no tan rápidamente te das cuenta si te están compartiendo lo mejor de su pipeline o las cosas que ellos ya no quieren fondear. Y eso realmente genera diferentes tipos de relaciones, ¿no? Que sabes cómo, digamos, apalancarte en ellas cada vez que te interesa o lo necesitas, ¿no? Entonces, yo creo que hemos construido una base, un network de muy buenas relaciones para coinversión en nuestros mercados más importantes. Y la idea al mismo tiempo es eventualmente poder llevarles también el mejor pipeline que nosotros podamos producir de los mercados un poco más desatendidos, te diría. En cuanto a founders, o sea, nosotros tratamos de desarrollar relaciones y siempre, digamos, hablamos en el equipo que queremos invertir en cosas en las que estamos dispuestos a ser socios por más de 10 años, inclusive. Eh, Obviamente en gente con la que quieres pasar tiempo, que tiene una forma de pensar que te causa curiosidad, conversaciones en las que aprendes todos los días y en las que sientes que cuando quieres aportar te escuchan, ¿no? Entonces, si no sentimos, digamos, ese clic o ese rapport con los founders, aunque nos guste mucho la oportunidad, es muy posible que no vayamos a entrar. Y en eso, o sea, la verdad es que hemos construido, eso es de las cosas más enriquecedoras y la verdad más interesantes de esta industria, que podemos conocer gente interesante todos los días y hacer grandes cosas y apoyar con un pequeño granito de arena en la construcción de cosas realmente relevantes para la región. Y a nivel de equipo, te diría que es un tema que hay que generar mucha cohesión. Ese tema de relaciones es, digamos, la forma en la que vemos nosotros es que o sea, trabajamos en equipo siempre, o sea, nadie se queda, digamos, trabajando en la oficina solo, digamos, en ningún momento. Es una mentalidad de que estamos remando juntos y que básicamente así es como se construye valor real. Y la idea es que tengamos un equipo que se quiera quedar en la firma y crecer en la firma por mucho tiempo, ¿no? Y sobre esto mismo de la firma y el equipo, o sea, construir una firma a largo plazo, necesitas un equipo pues muy bueno, ¿no? O sea, ¿cómo que generas una buena cultura dentro de Carao? Yo creo que la clave para generar una buena cultura es que, aunque no seas el mejor comunicando los principios, que los principios de la firma estén sumamente claros, ¿no? Y en nuestro caso, yo creo que los principios son los que generan la cultura y rápidamente nos damos cuenta si la gente que entra nueva la comparte o no. Y así es como vamos construyendo un equipo que piensa, o sea, que tiene diversidad de pensamiento, pero a la hora de tomar decisiones parte, digamos, de los mismos fundamentos. Y que te vas a sentir cómodo con que, o sea, tal vez hoy no estás en una conversación o no estás tomando una decisión, pero que sabes que la gente revisó digamos, actuó de manera consecuente con la cultura de la firma a la hora de tomar una decisión que puede afectar al resto, ¿no? En nuestro caso, o sea, te puedo decir más o menos cuáles son cosas que son no negociables. O sea, hay un tema, por ejemplo, para nosotros el concepto, digamos, de honestidad es súper importante y obviamente está la honestidad ética y moral con tus stakeholders, pero está la honestidad intelectual también, que es tratar de no irse con el FOMO, ¿verdad?, del momento, temas emocionales, psicológicos o conflictos de interés, tratar de construir conviction a base, digamos, de buen análisis. Está el tema de transparencia absoluta con nuestros stakeholders. Y te diría que hay un compromiso con la calidad que es muy importante en nuestro output y con los procesos, porque al final hay un componente de suerte súper relevante en esta industria, pero si fallas haciendo las cosas de la manera que te sientes que es correcta,
no importa, ¿no? Porque al final creo que de manera sustentable vas a tener éxito. Eh, entonces, yo creo que ese compromiso con la calidad y procesos es un tema muy relevante para nosotros también. Alan, quiero hacer doble clic en un poquito la tesis de invertir en mercados subatendidos de alguna manera, ¿no? Y específicamente Centroamérica. O sea, ¿cómo compararías el ecosistema Costa Rica, Centroamérica con el resto, ya sea todo el resto de la TAM, o si lo ves versus un México, versus un Brasil, versus otros ecosistemas un poquito más grandes como Colombia, Perú, Chile? O sea, ¿cómo está hoy Centroamérica y qué le falta para llegar a un nivel Brasil, que es claramente el más avanzado de la región? Mira, los mercados pequeños tienen un reto súper importante que es la escala, ¿no? Entonces, y nosotros la verdad es que tenemos una visión con un compromiso con los mercados medianos y pequeños, pero no es que ese compromiso va a ser sacrificar calidad a la hora de elegir las mejores oportunidades. Entonces, la forma en la que nosotros lo vemos es que hay que generar de alguna manera densidad en estos mercados. Densidad, aunque sea a nivel pequeño, tiene que haber por lo menos los key players en cada uno de los ecosistemas. Y podemos pensar en Centroamérica como un solo ecosistema, pero la realidad es que todavía está relativamente dividido y se está trabajando bastante en ello, ¿no? Pero, o sea, los retos principales es la escala y el acceso a talento para poder contratar y demás. Entonces, eso yo creo que ha cambiado en los últimos años, como ha pasado, digamos, en México y en otros lados, el mejor talento ya piensa en emprender como una vocación, que antes cuando, por ejemplo, yo me gradué de undergrad no era el caso, la mayoría de la gente quería ir a consultoría o quería ir a investment banking o private equity o lo que fuera. Entonces está volviendo el mejor talento también de Centroamérica a emprender. El reto principal es que son buenos mercados para prototipar, pero rápidamente tienes que pensar en un play, digamos, regional o de crecer en un mercado más grande. Yo te diría que lo que hace falta es poder construir equipos que tengan la experiencia de regionalizar modelos de negocio. Porque hay compañías que son interesantes en sus pequeños mercados, pero que no han sido exitosos llevando esa oportunidad a México o llevándola a Colombia o llevándola a un mercado más grande. Y bueno, otro tema que faltaba y que ahorita en los últimos años también ha mejorado de manera significativa es que hayan varios jugadores que fondeen a las compañías en etapa más temprana. Ya hoy en día quizás podemos llegar a los 10 inversionistas activos en la región, en Centroamérica, por ejemplo, eh, que antes básicamente no lo había y nosotros teníamos que tomar las primeras dos rondas de una compañía casi que por completo, sin coinversión. Ya hoy día hay diferentes jugadores que estarían dispuestos a participar en estas rondas. Entonces, o sea, para resumir, te diría, hay un tema de escala para pensar, digamos, en cualquiera de los mercados como un mercado suficientemente significativo para construir una empresa muy valiosa. Acceso a talento, que haya una base, digamos, de talento dispuesta a montarse al barco y con experiencia en crecer negocios en diferentes países de la región. Y por último, un poco más de densidad de inversionistas que ayuden a las compañías en las etapas más tempranas para que ya se vuelvan interesantes o atractivas para inversionistas regionales o internacionales. ¿Crees que Centroamérica es lo suficientemente grande para construir un unicornio? Yo creo que hay espacios en los que sí, hay sectores en los que sí, y son obviamente los que son billion dollar industries que están, digamos, bastante susceptibles a ser disrupted en los próximos años. Y creo que son mercados interesantes para prototipar cosas que sí pueden convertirse en unicornio una vez logren regionalizar afuera de Centroamérica. Hay otra oportunidad que obviamente se está hablando mucho, pero algunos de los mercados centroamericanos tienen una oportunidad para el nearshoring, que eso es lo que permite básicamente, de servicios sobre todo, eso lo que permite es que puedes operar desde cualquier país centroamericano, pero tus mercados realmente de servicios o de tecnología son globales y eso te permite construir una compañía que sí puede ser un unicornio. Y eso es lo que estamos tratando de apuntar nosotros. ¿Qué opinas de estos quick wins? O sea, ¿a qué me refiero con quick wins? Tienes una empresa en Centroamérica que ya hay un competidor grande en México y en Sudamérica. Y este competidor está en Centroamérica y dice, soy el X para Centroamérica, que ya existe esta solución en otros mercados. Pero la idea es, no sé, empiezas chiquito y la idea es salirte rápido y que entre ese competidor grande a comprarte.
O sea, ¿crees que esa es una buena estrategia como inversionista o como founder de startup de, hago mi empresa y me va a comprar rápido el otro gran jugador de otros países de Latinoamérica ya mucho más consolidado para entrar a Centroamérica? Mira, eso es un reto interesante. Puede ser una oportunidad, pero es una carrera contra el tiempo, en cierta forma. Pero sí lo veo como un player relevante en algunos sectores. ¿Por qué? Porque la realidad es que cualquier jugador que quiere, digamos, tomar América Latina va a dejar ciertos mercados de último en su nivel de prioridad. Entonces, a la hora en la que llega, digamos, por ejemplo, un pedidos ya o cualquiera de un Uber Eats o un Uber en sí o un mercado libre o lo que sea, van a dejar ciertos mercados de último en su orden de prioridades. Si tú logras ejecutar de manera efectiva y en el tiempo correcto, eventualmente tiene más sentido para cualquiera de los grandes jugadores de la región internacionales comprarte que tratar de competir contigo. Obviamente hay algunos sectores en donde no tiene tanto sentido comprar y vale la pena más bien entrar y competir, pero en muchos vale la pena llegar y comprar. Pero es un reto importante porque, o sea, ¿qué pasa? Ahorita, principalmente con la coyuntura actual, van a haber oportunidades de consolidación, pero si tú no eras el consolidador, típicamente tu valoración es significativamente menor o tu múltiplo de valoración es significativamente menor. Entonces, si construyes una compañía pensando en que eventualmente te van a comprar para llenar esa pieza del rompecabezas de Centroamérica, Caribe o algunos mercados andinos, y terminas más bien tomando la decisión de que te quedaste sin gasolina y no puedes levantar capital y tienes que más bien tomar la vía de una consolidación en donde eres la compañía más pequeña del merge, tu valoración va a ser significativamente penalizada. No solo eso, sino que hay un componente importante, que es que en la empresa en la que invertiste dejó de ser y no sabes si esos founders van a seguir siendo founders de la compañía resultante. Entonces pasaste a ser, digamos, desde la perspectiva del inversionista, pasaste a ser inversionista de un jugador más grande que tiene quizás otro rumbo y con quien no construiste ninguna relación y le hiciste due diligence. Siguiendo este mismo tema de las consolidaciones, o sea, dada la coyuntura actual de tasas de interés al alza, menos inversiones en startups, down rounds, etcétera, ¿cómo ves el mercado de M&A en los próximos meses, de aquí a finales de 2023, principios de 2024? ¿Cuál es tu lectura del panorama? Mira, creo que, o sea, ahorita estamos en un proceso de corrección que es muy favorable. Obviamente hay que sucarse la faja, digamos, como decimos nosotros, y tratar de superarlo. Eh, pero yo creo que la industria en la región va a volver a la normalidad, ¿no? Que era hacer due diligence, tomar decisiones muy específicas para portfolio construction, obviamente una óptica en fundamentos mucho más relevante, y van a sobrevivir los players que tienen la disciplina de seguir tomando decisiones bajo esa óptica, ¿no? Y los que no se quemaron, digamos, con la velocidad de lo que ocurrió en los últimos años. ¿Cómo veo, digamos, el funding en los próximos años? Creo que vamos a retroceder de manera importante, pero creo que no vamos a volver a los niveles de 2017 o antes, ¿no? Pero, o sea, algo que realmente ha sido interesante es que han habido los fondos que, digamos, en 2018 eran fondos de 20 millones, 30 millones. Son firmas que ya lograron levantar fondos de más de 100 millones de dólares. Esos son regionales, comprometidos con la región y que van a seguir deploying localmente y regionalmente, ¿no? Entonces veo ahorita que es un periodo de corrección, la gente está un poco asustada, pero eventualmente va a volver a salir a invertir. Y la clave va a ser cuándo vamos a lograr volver a traer el capital internacional, que fue tan relevante en los últimos 2 años para la industria, ¿no? Participó de más del 97% de las inversiones que se hicieron en el 2021, más del 90% de las que se hicieron en el 2022, y básicamente ha salido de la región en este año, ¿no? Este mismo capital internacional que mencionas también fue responsable de los growth investments en growth stage que vimos en todo igual 2020, 2021, chance principios de 2022. O sea, ¿crees que va a haber un funding gap en series B, ¿no? Porque pues, en su momento estaban los Tiger, los SoftBank, etcétera, otros players internacionales entrando a estas series A y más, series B, a fondearlas. Pero hoy en Latinoamérica, pues fondos así de ese tamaño, pues son muy pocos, ¿no? De más de, no sé, me pongo a pensar, más de 300 millones de dólares en AUM invertido en la TAM,
los cuentas con una mano. Entonces, ¿crees que va a haber este funding gap? ¿Cómo se va a comportar las empresas que van a necesitar, levantar una serie B de 20, 30, 40, 50 millones, una serie C? O sea, ¿qué crees que vaya a pasar? O sea, ¿cómo ves este stage en las Sí. etapas de las compañías? Sí, yo creo que late stage es definitivamente lo que más sufre en América Latina y en todos los mercados. Obviamente mercados emergentes más, porque no es donde, digamos, tienen mayor presencia los grandes fondos de growth equity, ¿no? Em, y ninguno de los fondos, o sea, no ninguno, salvo muy pocas excepciones, realmente tienen la capacidad del tamaño de fondo para poder fondear de serie B en adelante, activamente, ¿no? Eh, y entonces, o sea, yo lo que creo es que sí, va a haber una sequía importante en el mercado y van a sobrevivir solamente las compañías que realmente tengan los economics y la propuesta de valor que funcione. Recuérdate que siempre igual, o sea, por más de que haya habido un poco de exuberancia y te diría recklessness en los últimos 2 años, las decisiones de serie B en adelante son bastante más técnicas que las que hacemos en pre-seed y seed. Entonces, yo creo que las compañías que tengan buenos números en América Latina igualmente van a poder lograr fondearse, pero va a ser una carrera bastante más difícil, ¿no? Con una empinación importante y con poco apetito de grandes fondos que fueron muy, muy agresivos en los últimos años. Totalmente de acuerdo con esa lectura. Sí, creo que eso va a ser lo que va a sufrir y lo que más va a sufrir es esa etapa y es lo que se está sufriendo más a nivel, no solo la TAM, sino a nivel mundial y más que nada en Estados Unidos. Esto ya evaluaciones mucho más castigadas y hay más fundamental detrás, ¿no? Porque pues, nosotros como early stage investors que entramos en una pre-seed, una seed, pues no hay tanto fundamental en tema de números, digamos, no haces un DCF, no haces un EV Sales, es raro, ¿no? Depende de la atracción, es más que nada el equipo. Y ya en estas etapas, pues sí, hay mucha más data y totalmente con esa lectura. Otro tema ahí, Frank, que es interesante, porque todos estamos ahora hablando obviamente un poco de lo mismo, de que va a haber como un drive, como un flight to quality, la gente va a enfocarse más en fundamentos y eso. Pero hay otra cara de esa moneda, que es que también vamos a ser menos ambiciosos en cuanto al tipo de tecnología o cosas realmente cutting edge en las que vamos a terminar invirtiendo. Y eso no necesariamente es malo, pero creo que cambia un poco la parte cualitativa de la industria en los próximos años, ¿no? Que es, vamos a invertir en modelos de negocio más sólidos, que más rápidamente puedan llegar a break-even, que no necesariamente son los más sexy, los más ambiciosos, los más calientes. Y entonces yo a veces encuentro como una especie como de dicotomía o digamos un clash, digamos, de realidades cuando se habla mucho, por ejemplo, de the new sexy thing, ¿verdad? Tipo Gen AI o en su momento Web3, cripto, o blockchain o cannabis o lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que me llama la atención, me da curiosidad a ver cómo se va a desenvolver en los próximos años, ¿no? Ahí creo que le das al clavo el tema de pues invertir en startups con modelos de negocio sólido, que al final pues no es de, estoy comprando ABC y está súper subsidiado y la empresa está perdiendo dinero con cada orden, pues eso ya no es rentable. También va muy en línea con las tasas de interés. Estaban en cero, el dinero era gratis, te puedes dar esos lujos. Oye, no, oye, el dinero tiene un costo y ya no puedes tener esos órdenes o márgenes de contribución negativos que al final del día pues no es escalar. O sea, bueno, sí lo puedes escalar si tienes dinero infinito, pero ese ya no es el caso. Entonces ya tienes que buscar esta rentabilidad con márgenes positivos y modelos de negocio, lo que dices, pueden no ser tan sexy de X Delivery que te entrega todo en 5 minutos, pero unos márgenes y súper subsidiado para el consumidor, que al final en el tema de modelo de negocio no hace sentido. Totalmente, no, estoy contigo en eso 100%. Y Hablan, recuerda que yo creo que en América Latina, al final, las oportunidades más grandes están en la digitalización de las industrias que ya son billion dollar industries, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención el impacto que va a tener Gen AI en la región, pero la realidad es que el impacto relativo sobre una región que la base tecnológica es lejana digamos, en penetración a un mercado más desarrollado, la posibilidad de estos modelos de negocio basados en inteligencia artificial son menores, ¿no? A veces se nos olvida que hay 200 millones de personas o un poco menos debajo de la línea de la pobreza, que fintech sigue siendo el sector más interesante o el que más genera deal flow, pero al mismo tiempo
Cuando ves, digamos, los servicios financieros, menos del 20% de la población tiene acceso a crédito consumo, una tarjeta de crédito, menos del 45% tiene acceso a online banking y por lo tanto tampoco a e-commerce. Y hay un porcentaje muy relevante en los cientos de millones de personas que no tienen acceso a broadband internet, o sea, tan sencillo como eso. Entonces, algunas de las industrias que son las habilitadoras realmente de la innovación o la transformación digital, o sea, todavía están sujetas a ser disrupted, te diría, en los próximos años. Y yo creo que ahí es donde todavía siguen estando la mayoría de las oportunidades a nivel regional. Concuerdo, y más en Latinoamérica, ¿no? Con todos los problemas que tenemos día a día, pues mucho más problemas que un primer mundo en Estados Unidos o otros mercados ya mucho más desarrollados. Aquí hay muchísimas cosas offline, cosas que faltan por digitalizar y el AI va a jugar un papel súper, súper importante, sí, por más que sea buzzword, ya cada vez en más pitches ves AI, ¿no? Pero al final del día, sí, hay una diferencia muy marcada y muy grande y lo ves en otro tipo de empresas, no sé, hoy veía IBM va a recortar o va a dejar de contratar más de 7,000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, pues todo se va optimizando y vas a necesitar menos capital y con ese menos capital vas a poder hacer lo mismo o incluso más. Alan, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Claro, dale adelante. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Creo que lo hablamos, la calidad, digamos, de los founders, que cada vez es mejor. Me entusiasma la diversidad, no solamente en temas de género y estrato social y todo lo demás, sino que hoy día ves, no sé, asociaciones de venture capital en Bolivia, en Paraguay, ahorita estamos construyendo la de Centroamérica. Entonces me gusta esa visión de diversidad geográfica también. Y como te decía, me sigue apasionando el tema de la tecnología, cómo nos ha llevado ya a un nivel que nos da costo eficiencia como para digitalizar y democratizar, digamos, el acceso a los mejores servicios en Internet y otras diferentes evoluciones, ¿no? ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital de la TAM? Mira, yo creo que todos coincidimos en que hay que tratar de que los institucionales, inversionistas institucionales de la región sean más activos. Creo que hay que visibilizar también la región. Eso es una tarea que hacemos cada uno de las firmas y fondos de manera individual cuando estamos pitching nuestros fondos internacionalmente, pero creo que podemos hacer un esfuerzo conjunto de visibilizar y tener mayor información y de mejor calidad sobre la oportunidad en América Latina. Em, y te diría que hay un ángulo bien interesante que es que la mayoría de las fortunas y los patrimonios también de la región están invertidos fuera, ¿no? Invertidos inclusive en fondos de venture capital que invierten en regiones que no son América Latina. Y tenemos que buscar la forma de lograr generar la confianza para que los capitales más importantes, tanto institucionales como privados, inviertan más en venture capital en la región. ¿Generalista o especialista? Creo que depende de la madurez en el mercado en el que operes y el stage en el que inviertas, en nuestro caso generalista. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Les diría que si no tiene una visión de un compromiso de largo plazo, que largo plazo significa no menos de 10 años, mejor no se aviente a ser fund manager. Le diría que es bastante difícil, las cosas toman el doble de tiempo y el doble del costo usualmente. Le diría que se rodee de la gente más interesante que pueda y esto es un verdadero reto por lo que te decía, no puedes pagar compensaciones competitivas, sino que tienes que tener una propuesta, una visión que sea lo suficientemente atractiva para que la gente se quiera montar a tu bote. Y que inviertan y generen una identidad de inversiones en las que les apasione todos los días levantarse y hacer lo que hacemos, ¿no? Que eso yo creo que es la parte más afortunada de trabajar en Venture Capital. Por último, ¿cómo ves a Carao dentro de 5 años? Mira, creo que dentro de 5 años vamos a estar, ojalá, ideando nuestro tercer fondo, un vehículo que estimamos entre quizás 100 y 200 millones, para seguir haciendo lo que nos gusta, que es invertir en early stage, pero con mayor capacidad de tomar inversiones más grandes y más follow-ons. Me gustaría que ojalá la mayoría de los inversionistas que hoy invierten conmigo sigan invirtiendo en ese momento y haber sumado nuevas relaciones de largo plazo. Haber promovido por lo menos a 2 nuevos socios
en la firma, que se, como te decía, sigan súper alineados con los pilares y que le den trascendencia a que ya no sea las personas, sino la firma, después de que algunos no estemos. Eh, y qué más, te diría, o sea, me gustaría ver más materializada nuestra visión o nuestro objetivo de convertirnos en el referente en los mercados medianos y pequeños de América Latina hispanohablante. Alan, muchísimas felicidades por Carao, por todo lo que has hecho, igual por el fondo, digamos, pasar de un club de ángeles allá a lanzarte hacia el fondo. Muchísimas felicidades y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Fran, y lo que haces es tremendamente importante para el ecosistema. Así que mil gracias por dejarme participar de esto.